Bien, entonces, lo que estaba diciendo cuando se cortó es lo siguiente, tiene que ver con, bueno, por un lado esto, ¿no? Lo de los empresarios. Esperen digo que el Estado fascista, a diferencia del Estado comunista, no, no busca tanto una distribución o una redistribución total, ¿sí? Y por ende una idea de igualdad total entre los ciudadanos, tal como el Estado comunista. En ese sentido, busca digamos, una transformación mucho más grande del Estado. O realmente busca una transformación del, de la producción económica, es otro sistema económico, el comunismo. En cambio, el fascismo se inserta dentro del Estado capitalista, o del sistema, mejor dicho, capitalista, y por eso, si bien otorga o busca, por el medio de esta regulación, este arbitrio, busca mediar entre empresarios ¿no? y trabajadores, de manera tal que, bueno, haya justicia social justamente y que los trabajadores tengan bienestar, de todos modos no busca una reforma de fondo, ¿sí? O sea, no es que busca deshacer las empresas o que se vuelvan cooperativas, no. Se mantiene el orden establecido, el status quo, podríamos decir, los empresarios mantienen sus ganancias, solamente que, o mejor dicho, quizás se reducen un poco, pero bueno, Perón lo advierte. Esto no aparece en el texto, pero es una idea de Perón que está bueno decirla, que Perón habla en su momento con los empresarios y les dice, bueno, también es una forma, ganar un poco menos, o sea, distribuir un poco la riqueza, es una forma de prevenir cambios que puedan llegar a alterar justamente el status quo. Entonces, de algún modo es un orden conservador el que se impone, porque como dijimos es la continuación del orden militar que se viene imponiendo desde el golpe del 30, de Uriburu. Entonces, no hay tanta diferencia, pero como se está de algún modo como afianzando, busca apoyos populares. Entonces, los apoyos son justamente los obreros, que son beneficiados frente a los patrones, pero no puestos, digamos, al frente, o mejor dicho, en la cima, como buscan los comunistas con la revolución proletaria. ¿Sí? Eso no, pero sí una mejora, un bienestar. Y en conexión con eso, entonces, con ese arbitrio, y también con ese tema de la justicia social, podemos conectarlo con dos cosas, que es el tema justamente que hay que, de una vez por todas, de hablar, que es el tema de los sindicatos. O sea, cómo funcionan ahora, ¿sí? Dada la importancia que Perón le da a su relación con, bueno, con los obreros, ¿sí? Con estos dos polos. Entonces, los sindicatos son centrales y de algún modo están en el corazón del Estado peronista. ¿Por qué? Y bueno, básicamente porque por medio de, a través de los sindicatos, el Estado peronista logra justamente controlar, dirigir, pero también hacer participar de algún modo a los ciudadanos y en particular a los trabajadores del Estado peronista, ¿no? Justamente este estado de bienestar o este estado. Sí, dijimos que yo en un momento dije que era estado fascista y también dije estado de bienestar, y es verdad que en su momento los diferenciamos, pero yo he dicho que tienen mucho en común. Lo que pasa es que el estado fascista es un poco más extremo y más militarizado.
y por eso duró poco en Italia, ¿no? Después vienen otros tipos de Estado, pero en realidad lo que más se adecua a la idea de Perón es el estado de bienestar, pero con algunos ribetes de Estado fascista, o sea, está cerca. Pero bueno, como digo que están cerca ambos tipos de Estado, pero entonces el estado de bienestar con elementos de fascismo, los sindicatos, que es aquello que llamamos corporativismo, cumple un rol fundamental. ¿Y por qué? Bueno, porque justamente, porque los sindicatos van a ser estatales, ¿sí? Digamos, ese es el gran tema. Este tema, si ustedes leen bien el libro de Romero, van a ver que está presente todo el tiempo, ¿sí? Ahora les voy a explicar dónde, porque ya en los capítulos previos aparece esto, él está preparando para llegar acá. Bien, entonces, como digo, por medio de los sindicatos, yo decía que en los capítulos previos Romero va diciendo que los sindicatos se van formando justamente porque representan algo, digamos, un tipo de fuerza que no es del todo dependiente de los procesos estatales, ¿sí? O sea, entonces los obreros muchas veces preferían identificarse con los sindicatos antes que con los partidos políticos, o sea, con socialistas, con comunistas, los más extremos, o con radicales, ¿sí? O eventualmente con los conservadores, pero sobre todo con los otros. Entonces, los sindicatos ofrecían a los obreros la posibilidad de tener una representación, alguien que los proteja y que luche por ellos contra los empresarios, ¿sí? Por mayores derechos, pero que a su vez no forma parte del Estado. Entonces es libre, tiene cierta independencia, se maneja como quiere ese grupo, ese sindicato. Pero entonces, de algún modo, lo que se viene buscando desde la década infame es que estos sindicatos, que representan un problema para el Estado, obviamente, bueno, ya que se formaron, ya que se pudieron formar con toda esta ola democrática que fue desde el irigoyenismo, ¿no? El radicalismo hasta ahora, bueno, ese es el proceso que digo. Ahora recién es como que se termina de cerrar el círculo. Los sindicatos, que fueron los organismos más representativos para los trabajadores, más que los partidos políticos incluso, y por eso no funcionó tanto la democracia, de algún modo terminan de formarse cuando Perón los estatiza. Los estatiza únicamente, no siempre en el sentido de que la plata que se usa para los beneficios sea del Estado, porque a veces eran mutuales, los propios obreros aportaban, ¿no? Su dinero para enriquecer el gremio. Pero quiero decir que estaba presente el control del Estado. O sea, el Perón ponía al líder, o sea, ponía al que quería que lo manejara. Entonces controlaba todo el aparato. Eso es lo importante.
Bueno, al mismo tiempo, como había una franja de trabajadores que no estaban sindicalizados, también se buscaba como abarcarlos, y por medio de la fundación de Eva Perón, que era la mujer de Perón, fundación Eva Perón, se buscaba justamente dar, ¿no? Digamos, ropa, muebles, electrodomésticos, juguetes, todo lo que se pudiera a los no sindicalizados, para que la ayuda al Estado llegara a todas partes. Bueno, entonces esto por el lado de lo social. Ahora vamos a hablar con respecto a lo económico, que también es muy importante. Ya hablamos de economía, pero vamos a agregar algo que es a nivel de obra pública, digamos. ¿Qué es esto? Perdón. Dentro de esta economía regulada y por ende también planificada, ¿sí? Se buscaba entonces tener como una previsión de lo que iba a pasar. Entonces el plan quinquenal era como una especie de planificación que, digamos, quinquenal viene de 5. Entonces, planificación por 5 años, ¿sí? En relación a desarrollo industrial, como, bueno, por medio de subsidios a ciertas ramas de la industria, en especial a todo aquello que nombramos como, bueno, desarrollo, continuar con el desarrollo del petróleo y las industrias naturales, ¿no? La petroquímica, bueno, petróleo, todo tipo de minerales, ¿no? Minería, eh, como se dice también, la madera, bueno, y todo tipo de desarrollos industriales que habían comenzado en la década anterior. También, obviamente, lo que dijimos, ¿no? Maquinaria, autos, eh, electrodomésticos, varios, ¿no? Digamos, industria todavía liviana, en el sentido de que todavía no se producían grandes industrias como aviones, que después sí se van a empezar a producir. Pero primero solamente electrodomésticos, autos, o sea, mecánica todavía dentro de todo liviana, y aunque los autos están ahí en el medio, ¿no? Pero bueno, algunas pocas cosas pesadas y mucha industria liviana, electrodomésticos, también textil, calzado, todo tipo de elementos. También se incluían aspectos de obra pública, ¿sí? Obviamente, obra pública. También, obviamente que era construcción de escuelas, ¿sí? Casas. Y también, aparte de esto, se buscaba también algunos desarrollos más, como por ejemplo a nivel, a nivel económico y a nivel, por ejemplo, en diferentes rubros. Espérenme.
Bien, entonces también digo, ¿no? A nivel de infraestructura, ¿no? Educación, etcétera. El plan quinquenal como que era una planificación a 5 años de un montón de aspectos de la vida social y económica argentina. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a tratar de ir cerrando un poquito el peronismo. ¿Sí? Vamos a decir lo siguiente, hay un capítulo de Romero que es el capítulo más ligado a una parte cultural, que se llama un conflicto cultural. Tanto no vamos a ocuparnos de ese capítulo. No, pensé que te había sido. Quería ver si estabas todavía, pero bueno, quería ver eso. Digo que entonces vamos a ocuparnos de no mucho ese capítulo porque es una cuestión cultural. Pero en resumen, ¿qué dice ese capítulo? Dice que el peronismo, justamente, al ser representativo de los obreros, quizás en algún punto también usándolos, justamente, para poder, o mejor dicho, controlándolos. Entonces hay una idea como medio ambigua de este bienestar. Pero de un modo u otro, al lograr mayor, digamos, bienestar y también ascenso social, porque muchas veces los beneficios económicos que recibían los obreros les permitía mandar a sus hijos a la universidad y entonces generar un ascenso, porque luego el hijo obtenía mejores empleos, mejores salarios y se podía comprar una mayor cantidad de bienes, casas. Todo eso era representativo de la idea del ascenso social. Un poco como en Estados Unidos el sueño americano, bueno, acá es lo mismo, pero con la idea de ascenso social del inmigrante que se transformó en argentino y que crece desde el nivel más bajo. Entonces, esta idea de conflicto cultural tiene que ver con eso, con que hay como un choque, porque el crecimiento, ¿no? Del mundo obrero, ¿sí? Como que choca, ¿sí? Choca contra justamente, obviamente las élites, pero como las élites tenían asegurado el control, porque dijimos que no hay una reforma como el comunismo, o mejor dicho, más que una reforma, un cambio de sistema, como más bien hay reformas porque los obreros tienen un montón de beneficios que yo no mencioné, pero que están claros, como por ejemplo las vacaciones pagas, el aguinaldo, la licencia por enfermedad, por embarazo. ¿Sí? En el campo, donde siempre había habido muy poca protección para el trabajador, no solamente hay menos ganancias para el campo, que es uno de sus problemas, sino que hay un estatuto del peón rural, que es una serie de derechos para los trabajadores del campo. A todo eso sumemos algo que viene de Eva Perón, de la mujer, que es el voto femenino. O sea, que de algún modo completar la ley Sáenz Peña en 1912, agregando la participación universal de la mujer, ¿no? Sí, ahora sí que es universal en sentido estricto. Todo eso redunda en un beneficio de las clases media-bajas. Entonces hay una reacción, no tanto como digo de los terratenientes, aunque ellos, bueno, pierden un poco por la economía que se industrializa, y no tanto de los empresarios, porque siguen ganando un poquito menos, sino también de las clases, de los comerciantes y las clases medias, que de algún modo sienten que son más beneficiados de los obreros, por ser la parte más baja, que las clases medias, que de algún modo buscan también el ascenso y no son tan ayudados por el Estado. El Estado busca ayudar a los asalariados, pero no siempre a los comerciantes o a los empresarios pequeños o a los emprendedores o a los oficios, ¿no? Como los abogados, doctores, etcétera, etcétera. Entonces, hay una lucha ahí cultural que se define también en qué es lo que consume culturalmente, y eso es lo que explica un poco Romero. Un conflicto, digo, entre el mundo obrero y la clase media, vamos a poner clase media alta, para también agrupar un poco a algunos grupos como de pequeños industriales, ¿no? Etcétera. Entonces, ese conflicto se ve allí. Pero bueno, sacando eso, lo que queda es que hay una tensión muy grande entre el peronismo y los que no son peronistas. Continuando con las prácticas de algún modo de Irigoyen, que la del líder fuerte, carismático, que no dialoga, ¿no? Hay muy poco diálogo en las cámaras de diputados, senadores. La oposición política es reprimida, cuando no silenciada, ¿sí? Silenciamiento
financiamiento de la oposición política, o sea que no se les permite expresarse por los medios de comunicación, ¿sí? Tampoco pueden juntarse una cantidad X en un lugar, como una especie de, no un toque de queda, pero algo parecido, es decir, es imposible que se junte una cantidad determinada de gente para discutir temas, porque eso constituye algún tipo de subversión. Entonces, de algún modo se prohíbe la actividad política. Por eso es que se dice que este también fue un régimen híbrido, porque si bien fue elegido democráticamente por las urnas, lo que luego Perón hizo fue sacar del juego democrático a la oposición. Todo esto redunda en la figura autoritaria de Perón y este control tan rígido de la vida del Estado, de la vida en sociedad por medio de los sindicatos, ¿sí? Y de una hiperplanificación, o sea, esto implica mucho control. Entonces, vamos cerrando. Esto de la oposición es importante por varios aspectos. Primero, cuando Perón gana en el 46, porque de algún modo logra que toda la oposición se una contra él, lo cual es bastante fuerte, o sea, indica un poco la fuerza que tenía Perón. Entonces en el 46, o sea, estoy retrocediendo, pero para explicar la relación que siempre tuvo con los otros partidos, entre los cuales obviamente destaca el radicalismo, pero también aparecen siempre los socialistas, algunos comunistas y conservadores. Esos son siempre los diferentes actores. Eh, Digo que la Unión Cívica Radical, a su vez, también por estos conflictos que hay entre apoyar un poco más la vertiente peronista o oponerse totalmente, ¿no? A esta versión militarizada del poder político, surge la Unión Cívica Radical renovadora y la Unión Cívica Radical intransigente, que después va a tener sus consecuencias luego y durante y luego del peronismo. Desde el 46, todos estos que nombré antes se juntan en lo que se llamó la Unión Democrática, justamente el nombre lo dice, en un partido que buscaba defender la democracia, porque veían en Perón un representante del fascismo, justamente, ¿no? De los autoritarismos europeos, como el nazismo o el fascismo. Y entonces buscaban evitar que Perón llegara al poder. Entonces se juntan todos en una coalición que de todos modos Perón gana, Perón les gana, ¿sí? Bueno, y es un poco la lucha con la oposición lo que va a hacer que finalmente Perón caiga. Entramos en eso y ya cerramos. Bueno, veo que se fueron todos, pero lo dejo para que cuando suba el video lo tengan. Básicamente es lo siguiente, aguarden un segundito.
Bien, entonces le decía simplemente que el rol de la oposición en la caída de Perón es muy importante, porque justamente eh, la oposición política, si bien no tiene mucha fuerza, y al principio incluso es silenciada por el propio Perón, luego se va como engrosando, va teniendo cada vez más adeptos la oposición. ¿Por qué? Porque en un principio Perón comienza teniendo la oposición solamente de los radicales y los que nombré, comunistas, etc. Pero luego, Perón, que había comenzado con una buena relación con la iglesia, por ejemplo, y que de hecho impone la religión religiosa en las escuelas, que antes no había, ¿sí? Eh, digamos, bueno, y una serie de normas, ¿no? No estaba permitido, por ejemplo, el divorcio, una serie de cosas que después sí se permite. Hay una serie de normas, ¿no?, que tienen que ver con la participación de la iglesia. Esta relación se va resquebrajando, ¿sí? Y a la larga, Perón empieza a tener una mala relación con la iglesia y también con una buena parte del ejército, que es quien finalmente lo derroca. En el medio, la economía empieza también a resquebrajarse, ¿sí? Estos planes quinquenales funcionan bastante bien, pero lo que la Argentina tenía como reservas por lo que había comerciado en la Segunda Guerra Mundial se va agotando. ¿Mm? Y es como que ya Argentina no tiene tanto crédito, no crédito, sino no tiene tanta capacidad de vivir con este mercado interno por sí solo. Necesita empezar a pedir préstamos al exterior, cosa que Perón no quería hacer. Entonces, el segundo gobierno de Perón es más difícil en lo económico. Vuelve a hacer un plan quinquenal, pero no termina de cumplirlo. Eso por un lado. Empieza a haber protestas obreras porque, digamos, por la cantidad de producción y de mercado interno empieza a haber inflación, ¿sí? Los salarios no logran equipararse y empieza a haber cierta escasez de algunos productos, ¿sí? La carne sube en cierto momento, hay algunos shocks, ¿sí? Y por ende, digamos, la situación empeora. Entonces, la economía en sí va empeorando y Perón empieza como a endeudarse pidiendo créditos, es decir, empieza a haber inversión extranjera en las empresas locales, lo cual es un problema porque después se llevan el dinero. Perón como que se ve obligado a hacerlo y también por eso cambia un poco la matriz, se hace más industria pesada, o sea, se empieza a producir más cantidad de automóviles, trenes, aviones, ¿sí? Camiones y maquinaria pesada. Y a la vez se continúa con la industria liviana de antes, ¿sí? Eh, el agro sigue medio parado ahí, como antes, y bueno, y al no haber una mejora económica, ¿sí?, todo eso hace que se vaya perdiendo la confianza en el líder y empieza a haber como cierta reticencia de los obreros a seguir al líder, al gran líder, ¿sí? Entonces esto va de la mano con esta ruptura, ¿no?, con algunas corporaciones como la iglesia y el ejército, y finalmente entonces supone una especie de guerra encubierta. Hay una serie de sucesos violentos donde de pronto la oposición quema eh, mejor dicho, hay una serie de enfrentamientos con obreros peronistas y a partir de eso hay como una respuesta peronista donde se queman unos locales del Jockey Club, ¿no?, de lugares de la élite, ¿sí? Y entonces hay como una guerra declarada. Perón, que si bien era un líder del ejército, era un poco más progresista, pero en la figura al mismo tiempo muy autoritaria, se va quedando solo
y entonces empieza a tener mucha oposición dentro del propio ejército, y obviamente que eso hace que vaya como aflojando también su postura autoritaria, porque busca apoyos en los partidos políticos. Entonces, de algún modo les da mayores derechos, pero no logra suficientes apoyos y se va quedando cada vez más solo. Hasta que al final una facción del ejército lo derroca. Primero hay un bombardeo, Perón responde, pero finalmente ve que no tiene apoyo y es derrocado, se va del país. Y bueno, y eso da lugar a lo que se llamó la revolución libertadora, que es un nuevo golpe de Estado, ¿sí? Llevado a cabo por la facción opuesta a Perón, que da lugar a otro proceso que ya veremos. ¿Sí? Pero bueno, entonces con esto tienen todo peronismo. Así que bueno, cualquier duda me preguntan, ya con esto cubrimos casi todo, pero cualquier cosita que quedó por ahí me la preguntan en estos días, sin ningún problema. ¿Eh? Así que les mando un saludo, estamos en contacto.